el centro de gravedad de la compuerta y multiplicado por el área de la compuerta. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión la voy a aplicar ahora a mi ecuación. Fuerza horizontal va a ser igual al peso específico del fluido, Rho por G, que es agua en este caso, multiplicado por la profundidad del centro de gravedad de la compuerta y multiplicado por su área. ¿De acuerdo? Bien. Y esa fuerza va a estar actuando a una cierta distancia, la distancia A, que dice la distancia A, según yo, sería igual a la profundidad del centro de gravedad, que es igual, voy a anotarlo, pero aquí, ojo, esto lo tenemos que modificar ahorita, voy a hacer la aclaración. Según yo, sería igual, la profundidad del centro de gravedad es una cosa, y otra cosa es la profundidad del centro de presiones. Entonces, yo no puedo calcular directamente la distancia A. Lo que yo sí puedo hacer, y lo voy a borrar, es obtener cuánto vale la profundidad del centro de presiones, que es igual a la profundidad del centro de gravedad de la compuerta, más el momento de inercia con respecto al centro de gravedad de la compuerta, dividido entre la profundidad del centro de gravedad y dividido entre el área. Observen ustedes que en este caso, la profundidad del centro de presiones no es igual a la distancia A. Para que yo sepa cuánto vale la distancia A va a ser igual a toda esta altura, hasta con respecto a la superficie libre del fluido que está hasta acá. Esto sería HCP, profundidad del centro de presiones. Eso sería HCP, y yo lo calculo con esta ecuación, pero no es la distancia A. La distancia A va a ser igual a la profundidad del centro de presiones menos la altura de fluido que hay por encima de la compuerta, que en este caso, según la figura de mi problema, sería igual a 2 metros. ¿Nos queda claro, jóvenes? La profundidad del centro de presiones debe de ser calculado con respecto a la superficie libre del fluido. Pero esa profundidad no es la distancia que yo necesito para poder calcular el momento de esa fuerza. ¿Sí lo entendemos? ¿Todos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguno de ustedes no lo comprendió? Yo la verdad no entendí muy bien la ecuación de la fuerza horizontal. ¿La ecuación de qué, perdón? De la fuerza horizontal. Eso nosotros ya lo sabemos. Nosotros sabemos que la fuerza horizontal, para poder calcular una fuerza horizontal, yo necesariamente tengo que aplicarlo con esta expresión. No, ese es para superficie, perdón, es la superficie es vertical, no es horizontal. Para una fuerza, una superficie vertical, yo voy a calcular la fuerza total resultante como el peso específico del fluido por la profundidad del centro de gravedad de la compuerta y por el área. Eso yo ya lo obtuve la clase pasada. Según la teoría, esa es la forma en la cual yo voy a calcular esa fuerza.
es una superficie vertical, pero la fuerza es horizontal. ¿Sí está de acuerdo? Sí, eso sí, ok. ¿Qué parte es la que no? A ver, La profundidad de presiones. entonces no tiene, o sea, no es como lo mismo una superficie vertical a una fuerza horizontal, o sea, es diferente. No. La superficie vertical, en la superficie vertical va a actuar siempre una fuerza horizontal. Ok. En una superficie horizontal, la fuerza siempre va a ser vertical por acción del fluido. Muy bien. Por acción del fluido, cuidado, ¿de acuerdo? Sí, es que pensaba que o sea, si era una superficie vertical, la fuerza iba a ser vertical, y por eso es que veía que no era la misma ecuación que nos había dado. Ahorita. Vamos a hacerlo, mire. Si esta es la superficie vertical, dice usted que actuaría una fuerza vertical sobre ella, ¿cierto? Esa fuerza vertical, ¿qué va a ocasionar sobre el fluido que actúa sobre la compuerta? Un esfuerzo cortante. Si mi elemento diferencial de área es este, y la fuerza está actuando en esta dirección, yo voy a tener un esfuerzo cortante, no un esfuerzo normal. Claro. Entonces, no. Esas fuerzas que actúan para una superficie vertical siempre, absolutamente siempre, van a ser horizontales. Y además otra característica más, van a ser normales a la superficie. ¿Qué significa eso? Que este ángulo es de 90 grados. Entonces nosotros deducimos que es una superficie vertical por la posición de la compuerta. No, por la posición, sí, perdón, sí, y además por la posición del agua. Claro. El agua está en este caso del lado izquierdo. ¿Qué pasaría si el agua estuviera del lado derecho? Las fuerzas serían al revés, ¿no? ¿Perdón? Las fuerzas estarían al revés. Estarían al revés. Exactamente. Por acción del fluido, entonces yo tendría que la fuerza sería en esta dirección. ¿Y qué pasaría si tengo fluido en los dos lados? Pues va a actuar fuerza. Dos fuerzas, ¿no? Tendríamos dos fuerzas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Si la profundidad del fluido y el fluido fuera el mismo, esas fuerzas serían igualitas. Anunaría, ¿no? Bueno, sería cero la resultante de esas fuerzas. Por supuesto, pero por ahí van a tener ustedes que hacer un problema en el cual de un lado hay una altura de fluido, pero del otro lado hay otra. Entonces, si la altura del fluido no es la misma, entonces el valor de esas fuerzas pues va a ser diferente. ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Por ahí uno de los problemas que tienen que hacer justamente es este, ¿no? El de una compuerta que tiene acción de un fluido por ambos lados de la compuerta. Bien, ¿puedo borrar? Profe, una duda rápido. Una duda rápida. Por lo que entendí de, ¿cómo se llama? El centro de presiones, la altura del centro de presiones, lo utilizamos porque las figuras no son regulares, digámoslo así. No, el centro de presiones cambia para una superficie vertical. En una superficie horizontal, el centro de presiones sí coincide con el centro de gravedad de la compuerta y del fluido que está por encima de ella. Pero para el caso de una compuerta vertical, no. Esa compuerta vertical, su centro de presiones
está desfasado, no está en el mismo lugar que el centro de gravedad. Si esta es mi compuerta y el centro de gravedad de la compuerta es este, vamos a suponer el mismo caso, que la altura del fluido está por encima. Esta es la profundidad del centro de gravedad. Pero en este caso, la fuerza total resultante no está actuando sobre el centro de gravedad. La fuerza total resultante está actuando en otro punto que yo le voy a conocer con el nombre de profundidad de centro de presiones. Profundidad del centro de presiones. Y esa profundidad del centro de presiones está desfasado con respecto al centro de gravedad una cierta distancia. ¿Cuánto vale esta diferencia? Pues de acuerdo a la expresión, vale el momento de inercia con respecto al centro de gravedad de la compuerta dividido entre la profundidad del centro de gravedad más el área. Este pedacito que está aquí, solo este pedacito, este es su valor numérico. Si a este valor numérico yo le sumo la profundidad del centro de gravedad, pues entonces voy a obtener la profundidad del centro de presiones, que no es el mismo valor, son diferentes. Observe usted cómo aquí tengo la profundidad del centro de gravedad y la pequeñísima distancia que hay vale este valor, que es exactamente igual a lo que yo tengo acá. ¿Nos queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Pero ahora observe usted otra condición más, que la distancia A que yo necesito no está referida a la superficie libre del fluido. Está referida a el punto de giro de la compuerta, es decir, a la bisagra. ¿Sí lo vemos? Sí. Esta es otra cosa, no vayan ustedes a... Eso causa normalmente problema, porque entender esta parte básica no lo hicimos y entonces pues nos cuesta trabajo después. Bien, ¿alguna pregunta para la fuerza horizontal y su punto de aplicación? Yo tengo una pregunta, profe. Bueno, Dígame. acerca de lo que dijo el compañero. Ahí el momento de inercia se refiere a qué momento de inercia. Bueno, esa era mi duda. Al momento de inercia que te está ocasionando la fuerza con respecto al punto de aplicación que usted tiene. Usted ponga su brazo, ponga su codo, y su codo es déjeme activar, déjeme salir, me voy a salir para acá y voy a activar mi cámara. ¿Me ven? Sí, profe. Hagan de cuenta que la bisagra es mi codo y la compuerta es de aquí hacia acá. Si la bisagra es un punto de apoyo fijo y yo aplico una fuerza en la parte posterior de mi brazo, ¿qué pasa con mi brazo? Pues va a girar en torno a esa bisagra, ¿cierto? Sí. Vamos a trasladar ahora. La bisagra está en mi hombro. Si yo aplico una fuerza en la parte posterior de mi brazo, esa fuerza va a provocar este giro, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora al revés, si yo aplico la fuerza en la palma de la mano, tal y como está, ¿qué va a ocurrir con mi brazo? Pues el brazo va a abrir. Eso es la compuerta. Y esto que tengo aquí en mi hombro es la bisagra, el gozne, el perno, donde voy a estar girando. ¿Nos queda claro? Sí. En Queda las claro. en las puertas, hagan de cuenta ustedes que tienen una puerta y su puerta es una compuerta. ¿Cómo gira su puerta? Pues ustedes tienen en los extremos las bisagras que están deteniendo a la compuerta. Y entonces ustedes la pueden abrir, el caso de la mía,
la abrimos y yo la puedo empujar y entonces la compuerta abre así y cierra así. Es igualito, es idéntico. En este caso tendríamos nosotros la compuerta en lugar de mi brazo, en lugar de la puerta. ¿Sí lo comprendemos todos? Sí, profe. Perfecto, qué bueno. ¿Alguien no? No se preocupe por el tiempo, tenemos tiempo de sobra. Yo normalmente en esta parte voy muy despacio y entonces ya me interesa mucho que ustedes realmente comprendan. Si no comprenden, es muy difícil que ustedes tengan posibilidades de resolver los problemas. Entonces necesito que lo comprendan esta parte básica y una vez de que ya lo comprendieron, van a ver que es muy sencillo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, Dígame. la distancia en la fórmula de fuerza horizontal, ¿en dónde lo vamos a utilizar? ¿Esta distancia A? Ajá, ¿en qué parte de la fórmula la vamos a utilizar? Son modelos. ¿En qué parte del modelo? Pues aquí, al multiplicar la fuerza No, de la... ok. Ok, ya entendí. Gracias. ¿Sí le queda claro? Sí, gracias. Bien. ¿Ya entendimos sobre la parte vertical de la compuerta? ¿No preguntas? Bien, voy a borrar. Borro esta parte y ahora voy a ver cómo calcular la fuerza vertical del fluido sobre la compuerta horizontal. Para la compuerta horizontal, yo, de acuerdo a mis expresiones que tengo, dice que en una superficie horizontal yo voy a calcular la fuerza total resultante como la presión por el área. Y la presión es igual al peso específico del fluido multiplicado por la altura de fluido. Entonces, o por la profundidad del fluido, como ustedes quieran verlo. Eso haría entonces que yo tengo que la fuerza vertical va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por la altura de fluido que hay sobre la compuerta y por su área. Observen que en este caso, si todo este fluido que está acá, todo esto está actuando sobre mi compuerta horizontal. Y que el punto de aplicación de esa fuerza que a mí me interesa ahora obtener y que le he llamado C, coincide con el centroide de la placa o con el centroide del fluido. Y entonces, pues eso va a ser muy fácil calcularlo porque sería la distancia CB, que es 1.5 metros, dividido entre 2. Y esa distancia yo ya la conozco. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Sí lo entendemos? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces ahora a obtener los valores numéricos para que ustedes lo vean y después regresamos a esta figura. Bien, la fuerza horizontal que está actuando sobre la parte vertical de mi compuerta, dice el enunciado del problema que va a ser igual al peso específico del fluido, 9.800 newtons por cada metro. Uy, debo bajarme, si no, no voy a poder terminar la expresión. La fuerza horizontal va a ser igual
a 9,800 newtons por cada metro cúbico. Ese es el peso específico del agua, 9,800 newtons por cada metro cúbico, multiplicado por la profundidad del centro. Profesor, ¿está escribiendo? ¿Perdón? ¿Está escribiendo en su presentación, profe? Es que yo no veo lo que escribe. No, porque no les estoy proyectando. Ah. Ahora sí ya. Gracias, profe. Newtons por cada metro cúbico, multiplicado por la profundidad del centro de gravedad de la compuerta. ¿Alguno de ustedes me puede decir, por favor, cuánto vale la profundidad del centro de gravedad de la compuerta? ¿Cuánto? ¿Dónde está el centro de gravedad de la compuerta? Aquí. A la mitad, ¿no? CG. ¿Qué profundidad tiene? Los 2 metros de aquí más la mitad de esta distancia. 3.5. 3.5 metros. Perfecto. 3.5 metros. Por el área. ¿Cuánto vale el área? 3 por el ancho, 4, y estos serían metros cuadrados. Y entonces tendríamos que metro con metro cuadrado me va a dar metro cúbico, y este metro cúbico de acá se va, y entonces mi resultado estaría única y exclusivamente en newtons. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Sí. Vamos, Sí, profe. Vamos ahora a calcular cuánto vale la distancia para el punto de aplicación, la distancia A. La distancia A. La distancia A es igual. Profesor, Dígame. ahí en que uno ahí puso una fórmula que es HCP, creo. Ay, bueno, prosiga, creo que ya lo voy a utilizar. La profundidad del centro de presiones menos la distancia que hay de la superficie libre del fluido a el inicio de la compuerta. Y esa distancia es igual a 2 metros. De donde la profundidad del centro de presiones, yo sé que es igual a la profundidad del centro de gravedad, que ya lo usé, 3.5 metros, más el momento de inercia de la compuerta con respecto al centro de gravedad. ¿Me pueden decir, por favor, qué forma tiene la compuerta vertical? De un rectángulo. Un rectángulo. ¿Y cuál es la expresión para calcular su momento de inercia? No. No es la mitad. Sería base, bueno, De la base por la altura al cubo. elevado al cubo. Entonces, 1/12 de la base. ¿Y cuánto vale la base? Pues 4 metros por la altura al cubo. ¿Cuánto vale la altura de la compuerta al cubo? 3 metros elevado al cubo. Y esto nos da metros cuartos. Dividido entre la profundidad del centro de gravedad, multiplicado por su área. Y su área, ya vimos nosotros que son 3 por 4 metros cuadrados. Observen ustedes, metro cuadrado y metro de acá nos da el metro cúbico, y entonces nada más nos va a quedar todo en metros.
toda esa expresión sería en metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No, perdón, sí, efectivamente, faltaría acá restarle menos los 2 metros, y ahora sí esa es la distancia A, menos los 2 metros, y esa sería la distancia A. Bien, voy a calcular ahora el valor de la fuerza vertical que está actuando sobre la compuerta horizontal. Entonces, la fuerza vertical va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por mi expresión dice que debe ser igual a la altura de fluido que hay por encima de la compuerta. ¿Qué altura tiene el fluido por encima de la compuerta? 2 metros más 3 metros, 5 metros, muy bien, muchas gracias. Y multiplicado por el área de la compuerta, que en este caso sería 1.5 metros por el ancho, y el ancho son 4 metros, y esto me daría 4 metros cuadrados. De tal forma que metro cuadrado con metro me da metro cúbico, y se elimina con esto, y entonces la fuerza me va a dar en metros, en newtons. Y ahora necesito calcular cuánto vale la distancia al punto de aplicación de esa fuerza, la distancia C. La distancia C va a ser igual a la longitud horizontal de la compuerta dividido entre 2, es decir, 1.5 entre 2 metros, y esto encontramos que es igual a 0.75 metros. Si ustedes hacen estas operaciones y las sustituyen en mi expresión para encontrar cuánto vale P, entonces van ustedes a encontrar el valor de la fuerza que necesito yo aplicar para evitar que la compuerta se abra. Por favor, ¿entendemos la solución? Profe, yo tengo una duda. Dígame usted. Al momento de calcular la profundidad del centro de presiones de A, bueno, para cuando calculamos A, toda la relación yo la entiendo, excepto la parte del denominador, es 3.5 metros por 4 metros, que sería el área. Sí, ya puse yo los 12 metros. Entonces, sí, les pasa lo que a mí pienso y escribo. Pinche burro. No. Sí, como no me defienda. Gracias. Sí, dije que era el área y dije, no, pues 3 por 4, 12, de una vez lo pongo. De acuerdo, muchas gracias. Bien. ¿Me puede decir alguno de ustedes el valor numérico de la fuerza P? Son 4.000. Ya todo, ¿verdad? Ya, el valor de la fuerza P. ¿Cuánto era D, profe? Disculpe. ¿Cuánto era qué, perdón? D, ¿cuánto valía D? D. Déjeme regresar a mi figura. D, pues es la distancia 3 metros. del gozne a donde se aplica la fuerza P, es la altura de la compuerta, vale 3 metros, ¿no? Sí, gracias.
A mí me salió 308.11 kilonewtons. Perfecto. 308.11. Sí. Bueno, punto 112 kilonewtons. Más o menos. ¿Todos calculan lo mismo? A mí me salió 308.7 kilonewton. 308.7, ese es el valor correcto, 308.7. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de su calculadora, de los decimales que ustedes utilizan. Yo obtengo también, 308.7 kilonewtons. Entonces, sería el valor correcto, y pero depende de los decimales. En sus calculadoras, ustedes, si le ponen más y le ponen menos, pues siempre van a tener pequeñas diferencias. Bien, jóvenes, necesito que vean ustedes la solución del problema y que me digan si lo entienden perfectamente bien o hay algún problema con ellos. ¿Sí nos queda claro? No dudas. No, profe, está claro. Perfecto. Si alguno de ustedes llegase a tener alguna duda, ahora que estén estudiando, pues con toda confianza, por favor, me preguntan y ya yo les podré contestar a través del correo electrónico. ¿Sale? Bien. El siguiente problema que vamos a hacer es un problema que normalmente yo lo pongo de examen. No sé si está ahorita el joven, déjeme. Oscar Maldonado Alba, ¿está? No está. Entonces debe de haber otro que se llama Oscar Pedro Almaraz. Sí, profesor. Sí está Oscar Pedro. Sí, presente. Usted ya vio la película, entonces, mire, este problema, no sé si fue en su grupo o no, pero creo que sí, según mis registros, lo puse de examen. Entonces, como él ya vio la película, por favor, usted no habla, y vamos a resolver el siguiente problema, que desde mi punto de vista es un problema de lectura. Es un problema de saber leer, y entonces necesito que ustedes pues lo lean con mucho cuidado. En su listado es el problema 12 y dice así: la compuerta mostrada en la figura pesa 300 libras-pie en dirección perpendicular al papel. Su centro de gravedad se encuentra 1.5 pie desde la cara izquierda y 2 pie por encima de la cara inferior, y está pivoteada en O. Determinar la posición de la superficie del agua cuando la compuerta está a punto de abrirse. La superficie del agua se encuentra por debajo de la bisagra. Por favor, lean ustedes este enunciado, porque este problema normalmente lo pongo de examen. Bueno, en esta ocasión ya no lo voy a poner porque ya lo estamos haciendo acá. Y es un problema de lectura. Bien, lean por favor.
Bien. La compuerta mostrada en la figura pesa 300 libras pie en dirección perpendicular al papel. Su centro de gravedad se encuentra 1.5 pie desde la cara izquierda y 2 pie por encima de la cara inferior y está pivoteada en O. Determinar la posición del agua cuando la compuerta está a punto de abrirse. La superficie del agua se encuentra por debajo de la bisagra. Explico primero la figura y luego me dicen ustedes o me responden ustedes mi pregunta. Primero, dice que pesa 300 libras pie en la dirección perpendicular al papel. ¿Qué significa eso? Que por cada pie hacia adentro del papel o hacia afuera, la compuerta pesa 300 libras. Yo el problema lo puedo hacer por unidad de longitud, por unidad de ancho, por unidad de pie. De tal forma que si la compuerta tiene, por ejemplo, 5 pies de ancho, pues será 300 por 5 su peso. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo. Luego dice que se encuentra 1.5 pie de la cara izquierda y 2 pie por encima de la cara inferior el centro de gravedad. Eso implica entonces que esta distancia que está aquí es igual a 1.5 pie. Y esta distancia que está acá, no, esa no es cierto. Esta distancia es igual a 2 pie. ¿Cierto? ¿Ya lo entendí? Bien. Entonces, aquí hay un peso de la compuerta y va hacia abajo. Este es el peso W de la compuerta. Está actuando sobre este punto que está fuera de la compuerta porque es una compuerta compuesta. Entonces, su centro de gravedad no coincide con ninguna de las dos superficies. Bien. Si ya me quedó claro el enunciado del problema, ahora pasamos a la siguiente parte. Y les pregunto, ¿la compuerta está en esa posición? Tal y como la muestra la figura, ¿así está la compuerta? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque dice el enunciado del problema que la superficie libre del agua se encuentra por debajo de la compuerta, de la bisagra, perdón. La superficie libre del agua se encuentra por debajo de la bisagra. Si se encuentra por debajo de la bisagra, entonces el fluido no está hasta acá. No es cierto. El fluido está por aquí así, por debajo de la compuerta. Y si está por debajo de la compuerta, entonces la altura de fluido todavía no es suficiente para abrir la compuerta. ¿Cómo está la compuerta en realidad? Ah, pues la compuerta, cuando esto está ocurriendo, está así y está así. Y la única fuerza por acción del fluido que está por debajo de la bisagra está sobre esta parte. Sobre la ex parte vertical que ahora está horizontal, no está actuando la fuerza del fluido. ¿Por qué? Porque no hay fluido sobre esa sección. ¿Están ustedes de acuerdo que ahora la compuerta está aquí
y que el fluido no ejerce ninguna fuerza aquí, esta fuerza es nula. No existe porque no hay fluido. El fluido está por debajo de la bisagra. Luego entonces, nada más está actuando en la parte ex horizontal, que ahora es vertical. ¿Sí nos queda claro? ¿Todos lo entendemos? De tal forma entonces que ahora la distancia de la compuerta de aquí hacia acá vale 5 pies. Esta distancia de aquí hasta acá no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Pues porque no hay fluido sobre de ella. Y que ahora el centro de gravedad de la compuerta se ha movido. Este centro de gravedad ahora está a 1.5 pie aquí con respecto a la bisagra y a una distancia de 2 pies horizontal. Y que la única fuerza que esté ejerciendo el fluido sobre la compuerta es esta fuerza F. Es esa fuerza F. Bien. ¿Nos queda claro, jóvenes? Profesor, Dígame usted. profesor, Sí, le escucho. una duda pequeña. ¿Qué significa que esté pivoteada en Pues que hay un pivote, que hay una bisagra. ¿qué significa? Es este. Este es mi pivote. Pivoteada es lo que le decía hace rato. Para la bisagra tiene varios nombres. Gosne, pivote, bisagra, punto de articulación. ¿Sí le queda claro? Ok, gracias. Sí, gracias. Seguramente que usted es ingeniero civil. Porque para los mecánicos se supone que debería de ser mucho más fácil entender el concepto. Hay muchos pivotes que nosotros tenemos que diseñar, calcular. Es una articulación que está fija, ¿no? No se mueve. No se mueve, el punto está fijo. Lo que esté sobre el punto sí se mueve. Haga de cuenta que el pivote es mi hombro o su hombro de ustedes. Y ese pivote lo sustituyo yo por una bisagra, por un gosni, por la forma que ustedes quieran. El chiste es que les permite a ustedes el libre movimiento. ¿Sí les queda claro? Bien. Sí. Ahora ya voy a entrar a la solución del problema. Sí. La compuerta está a punto de abrirse porque el fluido, al ir aumentando de nivel del lado izquierdo, va empujando la compuerta, la va empujando. Entonces estoy a punto de romper el equilibrio. ¿Le queda claro? Eso significa entonces que la sumatoria de momentos con respecto a ese pivote, con respecto a la bisagra, si yo lo considero en esta dirección positiva, mi ecuación, como nada más hay dos fuerzas, una fuerza es la que ejerce el fluido y otra fuerza es la que ejerce el peso de la compuerta, va a ser la ecuación de equilibrio la siguiente. El peso de la compuerta multiplicado por esta distancia que está aquí, que le voy a llamar yo la distancia A, me hace un momento positivo, menos la fuerza estática, menos una cierta distancia, no, perdón, que menos, por la distancia que yo le voy a llamar B. Oh, qué la canción. ¿A qué va a ser igual? Pues a cero.
De tal forma que observen, el peso de la compuerta, dice el enunciado del problema que vale 300 libras por cada pie. Si le hago por unidad de ancho, pues va a ser 300 libras. La distancia A la conozco porque vale 2 pies. Lo único que hice fue mover ese centro de gravedad, las dimensiones, porque ahora mi compuerta está en esa forma. Y este es el momento que ejerce el peso sobre el punto de articulación. Necesito ahora el valor de la fuerza. El valor de la fuerza, pues es una fuerza horizontal que está actuando sobre ahora la parte vertical. Esa fuerza horizontal, ¿cómo la calculo? Pues yo ya lo sé. Peso específico del fluido multiplicado por la profundidad del centro de gravedad y por el área de la compuerta. Ojo, jóvenes, aquí. Ojo. La profundidad del centro de gravedad no coincide con la distancia desde la bisagra. Está por debajo. Y el área de la compuerta, única y exclusivamente, debe de ser considerada la parte sumergida. No los 5 pies, única y exclusivamente la parte que está sumergida. Y esa es la expresión que me permite a mí calcular la fuerza horizontal. ¿En qué punto está siendo aplicada esa fuerza? Pues en una distancia que ahora le llamé yo la distancia B. Y esa distancia B, pues debe tener un cierto valor. ¿Cuánto vale ese valor? La distancia B sería la pequeñísima distancia que aparece aquí. Déjenme hacerlo acá. De aquí sería la profundidad del centro de presiones, ojo, con respecto a la bisagra, pero con respecto únicamente a la parte de fluido, la profundidad del centro de presiones, HCP, sería igual a la profundidad del centro de gravedad, más, otra vez, vuelve a ser lo mismo, el momento de inercia con respecto al centro de gravedad, entre la profundidad del centro de gravedad por el área. Pero ojo, esta HCP no es la distancia hasta la bisagra. Yo necesito quitarle esa pequeña distancia. Entonces, necesito saber cuánto vale la distancia B. Hasta aquí. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Sí lo entendemos? Voy a usar, para que me sea más claro el entendimiento de mi problema, el concepto de prisma de presiones para esta parte, para encontrar cuánto vale la fuerza que estoy aplicando y cómo calcularla. Entonces, observen ustedes. Vamos a olvidarnos un poquito de la posición de la bisagra. Y únicamente voy a considerar yo la posición de la compuerta. La compuerta, ya sé que viene desde arriba, ya lo sé, pero únicamente tiene fluido a partir de este punto. Acá está la bisagra, acá está el punto O. Y yo nada más tengo fluido a partir de aquí. Aquí está la superficie libre del fluido. ¿Cómo es la distribución de fuerzas para esta compuerta? En este punto vale 0, aquí, pero en este punto vale máximo. Ya lo vimos la clase pasada. Luego entonces voy a tener un prisma de presiones de esta forma. ¿Cuánto vale la fuerza total resultante? Pues la fuerza total resultante que está actuando sobre ese prisma está
aquí. Prisma, prisma. Esta fuerza, ¿cómo la calculo yo? Pues muy fácil. Sería la profundidad del centro de gravedad de la compuerta multiplicado por el peso específico multiplicado por el área. Como yo no conozco cuánto vale la altura H, no la conozco, simplemente va a ser H. No la conozco. Y el área de la compuerta, pues esa tampoco la conozco, porque sería esa H por el ancho. Entonces, esta fuerza F va a ser igual al peso específico del fluido por la profundidad del centro de gravedad, que sería la altura total de la compuerta sumergida dividido entre 2 y multiplicado por su área, H por 1. Y esto sería peso específico del fluido por H cuadrada entre 2. ¿Dónde está actuando esta fuerza? Esta fuerza horizontal sobre la compuerta vertical, ¿dónde está actuando? Y entonces ahí es donde ustedes dicen, está actuando en un punto que coincide con el centro de gravedad, ojo, del prisma de presiones. No el centro de gravedad de la compuerta, el centro de gravedad del prisma de presiones. ¿Y esa distancia cuánto vale? Pues yo sé que la distancia va a ser la siguiente. Con respecto a la superficie libre, ¿sí? Sí, dígame. Vale, iba a opinar sobre la distancia, es 1/3, ¿no? Exactamente, del base. Y con respecto a la parte superior, es 2/3. Sí, exacto. ¿Cierto? Profe. Entonces, mi ecuación, fíjense bien, mi ecuación va a quedar de la siguiente forma. Y es la ecuación que ustedes pues deben de tener. La sumatoria de momentos, que debe ser igual a 0, va a ser igual a los 300 pie por cada, 300 libras por cada pie, por un pie, y por la distancia 2 pie, menos el peso específico del fluido, 9,800, por la altura h al cuadrado entre 2, y por la distancia. ¿Cuál es esa distancia? Pues la altura total de la compuerta menos la distancia que aparece, que sería h sobre 3. Esta distancia que está aquí es este valor. 5 menos h sobre 3. Ahora, ¿qué tenemos? Si se dan cuenta, aparece una ecuación cúbica. Una ecuación cúbica. Y esa ecuación cúbica, según yo, esta ecuación cúbica, según yo, por favor, ustedes verifiquen que sea correcta, según yo, vale 1633 h cúbica menos 24,500 h cuadrada menos 24,500 h cuadrada y más 600, y esto es igual a 0. Si yo resuelvo esta ecuación, encuentro el valor de la h de la compuerta que tiene agua, hasta donde llega el agua. La solución de esta ecuación tiene 3 valores. Uno muy grande, que por supuesto no es, porque entonces el agua estaría por encima de la compuerta. Uno negativo,
que tampoco es porque no puede haber alturas negativas, y 1, que es el real. El valor de mi ecuación sería h igual a 2.116 pie. Y aquí es donde ustedes van a agradecer tener la ecuación, las calculadoras que yo les había dicho al inicio del curso. ¿Por qué? Pues porque con estas máquinas automáticamente ustedes pueden obtener la solución de una ecuación cúbica. Ustedes, si han leído el manual de su calculadora, y si no, pues lo pueden bajar ahí del internet, ahí está el manualito, y van a poder ustedes encontrar cuánto vale el valor de esa ecuación. O utilizan el otro, el solve de la calculadora, y con el solve meten ustedes la ecuación y les va a dar los 3 valores que les he mencionado. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Sí lo entendemos? Este problema, repito, normalmente lo pongo de examen, o lo ponía de examen, pues. Pero como no sabemos leer, que esa es la realidad del pueblo mexicano, el pueblo mexicano, por desgracia, no sabe leer, entonces, y nos vamos con la finta de que lo que nos está pidiendo es lo mismo que todos los demás, y no es así, no es este el caso. Entonces, por favor, les pido que lean con mucho cuidado de aquí en adelante todos los enunciados de sus problemas. Muchas veces en el enunciado del problema está la clave para su solución. Entonces, por favor, tengan ustedes mucho cuidado en la lectura y comprendan totalmente el enunciado de los problemas. Si no lo entienden, pregúntenme. Algunas personas me dicen, yo sí lo vi, pero no le pregunté, pues, ¿por qué no lo hizo? Pregúntenme, para eso estoy, para aclarar o ampliar, como ustedes quieran verlo, todas sus dudas. Entonces, yo jamás me voy a molestar porque me preguntan, nunca en la vida. Esa es mi función, mi papel con ustedes, es que ustedes me pregunten y que yo trate de satisfacer su curiosidad con respecto a la pregunta que me han hecho. Por lo general, sí lo logro, pero pues, a veces también soy humano, tengo algunos errores y trato de no tenerlos en su totalidad, ¿no? Entonces voy tratando de mejorar. Entonces, por favor, todas las dudas que ustedes tengan, absolutamente todas, pregúntenme. No se queden nunca con ninguna duda. Traten ustedes de aclarar esta duda, aunque les parezca o les sugiera a ustedes que es muy boba. No, eso no existe. Si yo tengo la duda, pues tengo que satisfacer mi curiosidad. Entonces, por favor, háganlo. Traten ustedes de aclarar siempre todo lo que ustedes duden o no entiendan o no comprendan, y yo en la medida de lo posible, pues haré esfuerzos para que ustedes sí comprendan lo que estamos haciendo. ¿Nos queda claro, jóvenes? ¿Preguntas? Profesor, nada más una cosa. ¿El peso específico del agua no sería 62.4 en vez de 9.800? Sí, en este caso, el peso específico del fluido, tiene usted razón, yo la regué, me fui con la finta de que estaba yo en el sistema Gracias, le agradezco muchísimo. Ciertamente es 62.4 libras por cada pie cúbico. 62.4 libras por cada pie cúbico. Tiene usted
mucha razón. Muchas gracias, le agradezco. ¿Algo más? Traten de hacerlo, traten de comprenderlo y si tienen alguna duda, pues me preguntan. Con mucho gusto se las trataré de resolver. El próximo día lunes dedicaremos, igual que todas las clases, 1 o 2 minutos, o 5 minutos, o 10 minutos, todo lo que sea necesario para aclarar todas sus preguntas de ustedes. Bien, próxima sesión también veremos fuerzas en superficies curvas y fuerzas en superficies curvas cerradas, que sería un cuerpo. Y con eso terminaríamos la unidad. Sobre superficies inclinadas no vamos a ver ningún ejercicio, profesor. Déjeme ver, no lo tengo presente. No, pero si quiere le tomo uno, preparo uno y se los hago llegar. Claro que sí. ¿Sale? Gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Bien, jóvenes, pues que tengan muy buen día. Les agradezco mucho su presencia, su atención. Recuerden, a partir de próxima semana, cada clase dedicaremos unos minutos a que ustedes nos compartan su nombre, su cara, porque muchos de ustedes no los voy a ver nunca, su cara, entonces tienen que activar su cámara y van a ser dueños del micrófono en ese momento, entonces me tienen que decir su nombre completo, su matrícula, número de créditos que llevan, qué licenciatura están cursando, una pequeñísima biografía, una pequeñísima semblanza de su vida que llevan ya sus 20 y tantos años de vida, y que lo más importante, ¿por qué escogieron la ingeniería que ustedes están cursando en la universidad? ¿Qué fue lo que los orilló a hacerlo? ¿De acuerdo? Muchos es por tradición familiar, otros, pues porque quieren superarse en la vida, porque quieren ser diferentes a las oportunidades que ustedes han tenido, y otras, pues solamente porque no tengo nada que hacer, pues voy a la universidad. Se vale, por supuesto que se vale. Si tenemos ya la vida resuelta, que lo dudo para muchos de nosotros es muy difícil, pues lo hacemos, ¿no? Pero normalmente no es así. Bien, pues si no tienen dudas, jóvenes, les agradezco mucho su paciencia para escucharme. Nos veríamos el próximo día, lunes a las 11:30 de la mañana. Cuídense mucho y les deseo lo mejor. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Saludos.